El día de hoy, el lunes 10 de febrero, como tenemos pautado un live a las 8 en punto de la noche con nuestros amigos de Mundo Financial. Vamos a hablar de impuestos, de taxes, vamos a hablar de todo ese tema que yo sé que también les interesa, así como es el tema de inmigración. Y es que de una u otra forma compartan este live porque vamos a hablar de impuestos en los Estados Unidos y de una u otra forma esto está ligado con la parte migratoria porque hay unos requisitos que debes tener para poder declarar tus impuestos. Pero ¿cuáles son esos requisitos? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy con nuestra amiga Erika Hoyos de Mundo Financial? Que solamente cuando me levante la manito, aquí vamos a estar presentes para conectarnos. Recaudé algunas preguntas de la audiencia que de una u otra forma siempre. Saludos a Maciel Balbuena, ¿cómo estás, amiga? Saludos, ¿de dónde se conectan? Compartan este live porque vamos a hablar de impuestos, de taxes en los Estados Unidos, cómo declarar en estos tiempos donde hay tantos cambios a raíz de la nueva presidencia, del nuevo periodo presidencial del presidente Donald Trump, cuáles son las cosas nuevas que tenemos en materia de declaración de impuestos. Erika, levanta la manito, escribe por acá estamos esperando, te vamos a ver si ya está por aquí, vamos a ver, por aquí estamos. Saludos mi gente, gracias por conectarse. Bueno, ahí vamos a tener algunas preguntitas. Si ustedes tienen alguna pregunta aquí en el círculo que está en la parte inferior derecha, usted en ese signo de interrogación, usted va a poder hacer su preguntita que al final la vamos a contestar. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo te Ajá, sientes? aquí estoy. Ahí sí, te Hola, buenas estamos noches. viendo. Buenas noches, Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están esas declaraciones? Bueno, bien, gracias a Dios, mucho trabajo, todo Qué bien. bueno, me alegra bastante, Erika. Bueno, hoy vamos a conversar de este tema que cada año tenemos que conversar porque a veces hay cambios que se dan en cada periodo de taxes o cada season de taxes. Entonces, bueno, primero lo primero, vamos a hablar por qué las personas tienen que declarar sus impuestos acá en los Estados Unidos. Tú sabes, para darle como que ese abreboca a las personas, tenemos muchos seguidores nuevos, personas que es su primera vez seguramente que están declarando y bueno, o que les toca declarar. Y es bueno que sepan la importancia que es hacer una declaración de impuestos acá en los Estados Unidos. Sí, la ley de, de impuestos dice muy claramente, toda persona que genere ingresos debe declarar impuestos. Ingresos desde $600. Entonces, Ujú. no dice personas que tengan seguro social. Dice, Ok. toda persona que genere ingresos. Entonces, si las personas no tienen seguro social y generaron ingresos, tienen que declarar sus impuestos y en tal caso tramitar un ITIN. Eso es más profundo, pero en rangos generales, toda persona que genere ingresos está obligada a presentar una declaración de impuestos. Ok, buenísimo. Y así que ya sabe mi gente, importantísimo, porque es importante declarar los impuestos. ¿Para qué te sirven los impuestos a la hora de declarar? Sabemos que, bueno, que tienes que pagar o a veces te puedes tener un reembolso, pero ¿por qué es importante y es tan valioso declarar en los Estados Unidos? Primero, es un deber. Estamos obligados a cumplir con el deber de presentar la declaración de impuestos, indistintamente te dé para pagar o no, pero es el deber de la presentación de la declaración de impuestos. Ya, una cosa es que me corresponda pagar o que vaya a recibir un reembolso, pero la obligación de presentar la declaración está vigente. O sea, siempre hay que hacer la declaración de impuestos. Es un deber con el que hay que cumplir. Vamos ahora con todos los beneficios que implica tener declaración de impuestos. Aparte que te sirve para la compra de una casa, ¿por qué? Porque ese es uno de los soportes. ¿Cómo demuestras tú los ingresos? Por medio de tu declaración de impuestos. Ok. Entonces siempre el realtor, el lender te va a pedir tu declaración de impuestos para estimar cuánto fue tu ingreso y a qué tipo de préstamo, a qué cantidad de dinero calificas para un préstamo. Eso por una parte. En trámites de migración también te piden la declaración de impuestos. Si tiene, la persona tiene que hacer un ajuste de estatus, si el esposo va a pedir a su cónyuge, también le exigen la declaración de impuestos. Entonces, para todo es importante y necesaria la declaración de Qué impuestos. bueno. Qué bueno que lo aclares porque a veces muchas personas cuando llegan acá a los Estados Unidos piensan que no tienen que declarar, piensan que a lo mejor todavía no califican. ¿Quiénes son las personas que califican para hacer una declaración? Toda persona que genere ingresos y la obligatoriedad comienza a partir de $600. Una persona llegó, realizó un trabajo, alguien lo contrató
y percibió un ingreso de $600, está obligado a presentar la declaración de impuestos. Que la gente dice, ay, pero por $600, sí, porque es lo que establece la ley, el mínimo. Tengo Exacto. casos de niños, fíjate, tengo casos de niños que son modelos y Ok. los niños pues les dan una 1099 el trabajo que hicieron la agencia de publicidad que los Exacto. contrató. Entonces ellos tienen que presentar la declaración de impuestos, así tengan sus papás y así sean ellos dependientes de sus padres, pero el niño está obligado, el niño tiene, el caso que tengo reciente, un niño de 11 años, el niño es modelo, le dieron su forma 1099 por el ingreso que percibió y el niño tuvo que presentar una declaración de impuestos, indistintamente que el padre igual lo vaya a reclamar en la declaración. Exacto. Wow, qué interesante. Bueno, este es algo nuevo que no había escuchado. Sí, O sea que si de repente, toda persona que genere ingresos mayores a $600 debe declarar, ¿cierto? está obligado a presentar declaración de impuestos. ¿Cuáles son los requisitos, Erika, que necesita una persona para declarar los impuestos? ¿Qué requiero yo? ¿Requiero solamente social, permiso de trabajo? Si estoy en proceso de asilo, si estoy en TPS, o qué necesito yo para poder declarar? Necesita un número de seguro social. ¿Ok? Qué bueno que me lo preguntas porque he tenido últimamente muchas personas me han consultado que tienen sus niños, pero los niños no tienen seguro social ni permiso de trabajo. ¿Ok? Entonces, si los niños no tienen seguro social, pues los tienen que solicitar para poder incluir los niños en la declaración. Mm, mm, Entonces la gente dice, no, pero es que yo tengo los niños y yo cubro sus gastos y están aquí. ¿Tienen seguro social? No, es que no le pedimos el seguro social porque, pues, para pedir el seguro social tenía que pedir el permiso de trabajo y como son niños no pequeños, no trabajan lo y la gente solicité. asume que no, la gente asume de que no es necesario. Y Sí, para que puedan ser dependientes en la declaración de los padres, tienen que tener obligatoriamente un seguro social, tiene que tener un seguro social. soportado En con un permiso de trabajo, algunos casos, número de rating. Disculpa, Alberto, no te escuché. soportado por el permiso de trabajo. Normalmente el seguro social sin el permiso de trabajo no se lo dan. Cuando solicita el permiso de trabajo viene con el seguro social. Ok, No manejo migración, pero esa es la condición. No te dan el seguro social si no aplican por el permiso de trabajo. ok. Erika, ¿qué es lo nuevo en cuanto a reglas tenemos este año? Cada año el IRS siempre coloca nuevos parámetros, nuevas reglas, se hacen cambios, toda temporada, tanto de seguros como, ¿sí me entiendes? Igualito, en el caso de los taxes pasa igual. ¿Qué es lo nuevo que tenemos para este año que la gente debe tomar muy en cuenta y debe tener mucho cuidado? Principalmente algo que ha venido alrededor de 3 años siempre en el Tax Forum del IRS, en las convenciones, todo el que quieren grabar todo lo que venga por aplicaciones Venmo, Cash App, Zelle, ¿verdad? Ujú. Me voy a adelantar por si Sí, me ibas a hacer esa ya pregunta. viene esa pregunta, ya Sí. viene. Fíjate que todavía Cel no se ha como acogido a esa norma. Ellos dicen que no van a reportar las transacciones Ok, que genere la persona, porque ¿qué sucede? Eso todavía está en discusión con respecto a Cel. Pero si, por ejemplo, ya Cash App, Venmo, alguna otra aplicación va a generar una forma 1095K, la persona la tiene que incluir en su declaración. ok, ¿Qué es lo que pasa con Cel? Normalmente, no todas las transacciones que pasan por Cel son transacciones comerciales. Por ok, ejemplo, si yo le envío dinero a mi hijo que está en la universidad, eso no es una transacción comercial. Yo le estoy enviando dinero porque él tiene que cubrir sus ok, gastos. Suponiendo que cuando CEL se acoja a esa norma y decida poder declarar, generar esa 1099, ¿verdad? Yo tengo que, si me llegara esa forma, yo tengo que declarar esa forma. ok, Y así como yo coloco que CEL me manda la forma a Erika Hoyos porque yo reporté $10,000 que le envié a mi hijo en todo el año. Y eso me lo incluyó en el CEL. Así como yo la coloco, igualmente voy a tener la opción de restarlo en la declaración exacto, porque no todo el dinero que entre por CEL van a ser transacciones comerciales. Entonces yo tengo que tener el soporte, bueno, si es mi hijo, ok, bueno, porque yo cubro su manutención. Pero no exacto. me quiero adelantar, pero yo sé que eso es algo que siempre está por ahí y la gente tiene dudas. ¿Tengo que declarar el CEL? ¿No tengo que declarar el CEL? ¿Este año Si lo la tienen que declarar? ¿Es obligatorio este año o todavía está en discusión? Todavía CEL no se ha pronunciado con respecto
a que sí va a reportar las transacciones. Ok, O sea, por CEL no va a salir la transacción. Pero si ok. una persona recibe ingresos por CEL, la persona dentro de su ingreso tiene que reportarlo, indistintamente le llegue o no Ya le no es llegue forma. como el año pasado que lo habían movido para el siguiente, para este año que lo iban moviendo. Ya no, ya este año las personas que tengan ingresos, que hayan recibido ingresos por CEL, tienen que declararlo obligatoriamente. Deben declarar cuando sean transacciones comerciales. Comerciales. Ahí es donde te quería, porque ya íbamos por esa pregunta, tranquila que vamos en el orden correcto. Erika, ¿cuáles son las transacciones que hay que declarar en cuanto a ingresos? Primero son los ingresos, vía ser, no los egresos, sino son los ingresos, pero hay ingresos comerciales, hay ingresos familiares. ¿Cuáles son los que hay, que se van a taxar? ¿Cuáles son esos ingresos que la persona debe tomar en cuenta y cómo debe hacer la persona? Porque si CEL no envía ningún reporte, esto habría que hacerlo de forma manual, mes a mes, revisando uno su cuenta bancaria, ¿cierto? Exacto, y habría que contabilizar las transacciones. Ok, No, no quiero como causar alarma. ¿Por qué? no, Porque no, todavía CEL, como que dice, no se ha acogido a la norma de que va a generar la ok, 1099K, ¿verdad? Entonces, la persona pudiera decir, no, bueno, lo que pasa es que yo recibo CEL de mis familiares que me envían un dinero. Si no es una transacción comercial, no la tiene que reportar. Pero cuando ya, me voy a adelantar, supongamos el día que CEL llegue y diga, sí, ahora vamos a emitir el reporte de la 1099K, ok, en ese momento, ahí yo voy a tener que desglosar qué fue transacción, porque CEL va a tomar todo todo. exacto. Entonces, qué es lo que es una transacción comercial? ¿Qué fue lo que me pagaron por concepto de un trabajo, de un ingreso, no que yo haya recibido un dinero de un familiar? Eso no lo tengo que declarar. Algo Ok, que pasa mucho, últimamente se ve muchísimo, Alberto. Las personas han vendido sus propiedades en otro país ok. y tienen que declarar impuestos. Esa venta de esa propiedad la tienen que incluir en su declaración de Sí, le impuestos. ingresó el dinero acá. Ok, Y le ingresó el dinero aquí, a su cuenta, porque está el soporte de que entró ese dinero a su cuenta de banco. ok. Así la propiedad Ok. esté en otro país. Obviamente vamos a seguir hablando del tema de CEL, pero quiero volver a recalcar que hay que declarar las transacciones, ingresos comerciales que te entren vía CEL este año. Punto, cierto, ¿verdad? Eso no tiene vuelta atrás, eso no tiene vuelta atrás. Mira, rentas. Tú sabes que hay gente que vive en un mismo apartamento y se comparten las rentas, se dividen las rentas y de repente uno es el responsable de pagar y yo recibo, por ejemplo, yo rento un apartamento y mi hermano me paga a mí la mitad, pero yo soy el que aparezco en el contrato porque yo llegué primero por X o por Y y yo pago la renta. Ese ingreso que me entra vía CEL no lo tengo que declarar porque sería un ingreso familiar, por decirlo así. Y puedes comprobar que tienes que tener, o sea, todo va relacionado. Si es mi hermano que vive conmigo, ese es el pago que él me da para la renta. Eso no es un ingreso que yo tengo que reportar porque ese es el dinero, la cuota aparte que a él le corresponde para el pago de la renta. Y eso pasa muchísimo. Igual como te coloqué el ejemplo de mi hijo. Ujú. Si yo le mando dinero a mi hijo que está en la universidad, eso no es una transacción comercial. Yo le tengo que mandar dinero para que él cubra sus gastos. Exacto. Y él tampoco Envío de dinero a lo... familiares, a hijos, eso no es taxable. Lo que es recibo, cuando yo recibo dinero de forma comercial. ¿Cómo la gente puede determinar eso? Porque sabemos que eh, cuando uno llega aquí, de repente uno no conoce mucho, conoce las herramientas, más no conoce los procesos que hay que seguir para hacer estas declaraciones. Entonces, cómo la gente puede identificar que es una transacción comercial? Porque de repente yo te hago un trabajo a ti, tú me pagas 200 y te hago un trabajo solamente una vez. No te hago $600. ¿Sí me entiendes? Pero es una transacción comercial. Pero entonces de repente yo a tu hermana o a tu hijo voy a su casa y le hago un trabajo igual, y me pagan vía Cel, pero no le hago más trabajo. Entonces, por ejemplo, explícanos un poco sobre eso, porque sabemos que la regla es si yo recibo $600, pero la gente a veces asume que si recibo $600 de una misma persona. Entonces, es allí donde está a veces el error. ¿Cómo es el proceso allí? ¿Qué sucede? Cuando la persona, la regla como tal es $600 en el año. Ok, Pues la gente dice mensual, no. O sea, a partir, si en un año hizo 601 dólares, ya está obligado a presentar una declaración de impuestos si tuvo ingreso. Normalmente, si trabaja con una W2,
el empleador le va a dar su forma. Si trabajó manejando, por ejemplo, aplicaciones, Uber, Lyft, DoorDash, Grubhub, Amazon, todas las aplicaciones, el sistema se la va a generar su 1099. Inclusive, las personas que manejan las aplicaciones saben, porque el sistema les dice, si no generó $600, no se va a generar la forma. ¿Sí? Exacto, Entonces, es bien importante, son $600 en el año. en el año. O sea, en el año por cliente, te quiero hacer esta pregunta porque tengo varios emprendedores que están un poco confundidos con eso. Porque de repente reciben el dinero de algo que yo les compré, pero no les compré más. ¿Sí entiendes? O sea, le compré una vez y ya. Y esa compra fue de $100. Por darte un ejemplo, tengo una cliente, una seguidora, perdón, que hace arreglos florales y hace sorpresas. Entonces, para este 14 de febrero va a tener mucho trabajo, obviamente. Pero ella de mí va a recibir nada más 80. Y ya yo no la vuelvo a contratar a lo mejor para el próximo año. Ok, pero si ella en ese trabajo que realiza llega a percibir más de $600 por ese trabajo que hizo solamente el 14 de febrero, ella está obligada a presentar la declaración de impuestos por ese ingreso que percibió. Ok, Acuérdate. ok, ok, ok. Ok, de ti 80, de otra persona 20, de otra persona 200, y ahí va sumando, está obligada a presentar. Ya ella tiene que declarar el ingreso, porque es Exacto. self-employment. Ella Sí, sola trabajó, ella misma generó el correcto. ingreso, no trabajó para nadie, pero ya ella tiene la obligación de presentar y va a tener el soporte. Acuérdate que todo Exacto. tiene que estar soportado. Exacto. Entonces, ¿dónde está el soporte de esa transacción? Por supuesto, en sus estados de cuenta de todo lo que la persona le pagó, ahí están, ahí van a aparecer reflejados que fueron más de $600. Exacto. Erika, quedamos en los requisitos que se me olvidó preguntarte otra cosa. Requisito para una persona que trabaja en una empresa regular. W2, ¿cierto, no? W2, importante si tuvo, ya voy para lo del seguro de salud, si Ok, tuvo seguro de salud en su trabajo o si tuvo seguro de salud del mercado de salud, ok, lo que conocido comúnmente como Obamacare o mercado de salud. ok, Entonces, a veces le pregunto a los clientes, mire, ¿tuvo seguro de salud? Me dice, no, yo tuve fue Ambetter, o ok, tuve Oscar, o tuve Aetna o Blue Cross. exacto. Entonces, ok, pero lo tuvo a través del mercado de salud. Sí, bueno, tiene que llamar a su agente y pedirle su forma diez noventa y 1095A. cinco es importante. 1095A, que es la que desglosa el gasto y el Y subsidio que te dio el que te subsidio dio que el recibe la gobierno, persona. por tus ingresos de acuerdo al pago que hiciste en tu póliza de seguros anual. Eso Exacto, por de ahí lo que está muy bien. reportaste, cuál fue el ingreso. Esto es algo importante y quiero aprovechar la oportunidad. Siempre les digo a mis clientes, por favor dígale a su agente de seguro de salud el ingreso estimado lo más cercano a lo que va a ser su ingreso real, Exacto, para que cuando presente la declaración no tenga tanta disparidad entre lo que reportó en el mercado de salud y posiblemente el exceso o el crédito que le van a cobrar no sea tan alto. Cuando hay una diferencia considerable, la gente ha tenido que pagar 1.000, 1.500, mil exacto. ochocientos, Y 2.000, hasta más. hasta $4.700. Me ha tocado de clientes que en el mercado de salud dijeron que iban a ganar $20.000 y a final de año ganaron 63.000. Exacto, Solamente el exceso del subsidio fueron $4.700 que tuvo que pagar esa persona y no lo tenía en su presupuesto. exacto. Es importante siempre ser bastante claros y honestos a la hora, porque mira, todo aquí está conectado. O sea, tanto la Sí. parte migratoria está conectado con los taxes un poquito, porque ¿qué? Tienes que tener su seguro social, tienes que tener tu permiso de trabajo activo para las personas que taxean o que realizan su declaración a través de esos instrumentos. También si dices de repente un monto X que no corresponde con lo que percibiste a la hora de hacer, de inscribirte para tu póliza de seguros, eso también puede repercutir en la declaración de impuestos. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque a veces la gente piensa, más que toda la gente que está recién llegada, que tiene poco tiempo, que es su primera declaración o hasta su segunda, es que nada aquí está relacionado. Y es que es al contrario.
todo está relacionado. Para tú poder declarar, tienes que cumplir unos requisitos. Esos requisitos tienen que ver con migración. También tienes que cumplir con el requisito para que no tengas que pagar y desembolsillar un dinero, decir la verdad a la hora de hacer tu póliza de seguro. Es decir, todo está relacionado porque la intención del tío Sam es que tú estés a derecho con tus ingresos, tus egresos y que cumplas con todo. Eso es lo que la gente a veces tiene que entender cuando llega a los Estados Unidos y hace vida aquí. Sí, y muy importante, Alberto, porque hay veces que las personas, si la persona tuvo seguro de salud, y a veces la persona ni sabe que tuvo una póliza del mercado de salud, cuando se hace la declaración, el sistema rechaza la declaración. Yo, Mm, por ejemplo, que hago todas las transmisiones de mis impuestos de forma electrónica, no mando nada por correo, todo se va por e-filing, ok, ¿verdad? Transmisión electrónica, eso es automático. Cuando la persona, y a veces salen los impuestos rechazados, el sistema automáticamente me dice, esa persona tiene una forma del mercado de salud y el impuesto no lo aceptan y lo rechazan. ¿Por qué? oh, Porque está relacionado, porque fue su seguro social, su fecha de nacimiento y su nombre. exacto, exacto, exacto. O Entonces tiene sea, que salir importante. la persona, sí, tiene que salir la persona, no, pero es que yo no tuve ese, no, pero es que yo lo cancelé. Entonces nunca reciben la forma o tal vez se mudaron, Ok, entonces no recibieron la forma, tienen que llamar al mercado de salud y tomar toda la información que les va a dar el mercado de salud con respecto a su 1095A. Está exacto. pasando muchísimo que la gente no sabe ni siquiera que tenía un seguro de salud porque no pagaba o pagaba $1. Totalmente. Entonces, no se dieron cuenta, no saben, y salen los impuestos rechazados inmediatamente. Por eso a veces están todavía aquí sentados y le digo, fírmame la declaración y la transmitimos de una vez. Por si tiene Exacto. algo pendiente, el sistema la rechaza. Ahí están pasando varias preguntas, Alberto, que no Y ya quiero ahorita, que... ya ahorita las vamos a leer un poquito. Vamos al final, vamos a leer algunas que están allí y las vamos a ir respondiendo. Erika, hablamos de los requisitos para las personas que trabajan regularmente en una empresa, pero las personas que son empleados independientes, ¿cuáles son los requisitos para declarar? Si la persona trabaja por cuenta propia y no trabaja bajo ninguna aplicación que le vaya a generar una 1099 o sea un subcontratista, trabajó para alguien y le pagó y no le va a pagar ni siquiera con una 1099. El principal soporte para la declaración de impuestos van a ser sus estados de cuenta del banco. Ok, Allí está el soporte de su ingreso. ok, Nada de que yo voy y le digo, no, yo voy allá donde el contador, al preparador y que me coloque que yo hice 45,000. No, tiene ok. que llevar el soporte. Sus estados de cuenta va a ser el soporte del monto real que ganó. Por supuesto, como tuvo ingresos, también tuvo egresos según el trabajo que he realizado. Entonces no va a pagar impuestos sobre todo el dinero, sino sobre la ganancia entre lo que se ganó y los gastos en que incurrió para producir ese dinero. Si la persona trabajaba eh, supongamos, ejemplo, removió nieve. Entonces la persona llegó y le pagó cash y la persona fue y depositó el dinero en el banco. Ese Ok, dinero, ¿verdad? Él va a tener su soporte en su estado de cuenta, pero él tuvo que movilizarse para ir a hacer ese trabajo. Manejó con su exacto, carro, entonces ahí va a poder descontarse las millas. exacto, Sea, él de una u otra forma, él va a poder descontarse todos los gastos en que incurrió. Entonces, no es que va a pagar impuestos sobre lo que ganó, no. Va a pagar impuestos sobre la utilidad que le quedó después de haberle restado a los todo ingresos lo los que, gastos incurridos. Su exacto, carro, la depreciación. Bueno, ahí tiene que ir específicamente con su contador para que le diga, bueno, mire, ¿qué fue lo que usted trabajó tanto? Ah, bueno, mire, esta es la relación. Vamos a incluir en los estados de cuenta debe estar todos los gastos, todas las veces que equipó gasolina, alguna reparación que le hizo al vehículo, el carro con el que fue a hacer esos trabajos. Entonces, hay mucha, el gasto, el teléfono, tiene que tener un teléfono disponible para exacto, que recibir las llamadas. Entonces, va a pagar impuestos es sobre la utilidad, lo que le quedó entre el exacto. ingreso y los gastos en que incurrió para poder generar ese ingreso. Que busquen un contador, no, que busquen a Erika Hoyos de Mundo Financial, por favor. La- No, mira, es que yo siempre te recomiendo, aparte que eres una de nuestras aliadas comerciales, siempre te recomiendo porque una de las cosas que tiene Erika, y dicho por sus propios clientes, gente que han ido, es que les encanta cómo tú les explicas
todo, 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 hasta los porcentajes, que mucha gente a veces tiene el concepto de que todo el mundo paga el mismo porcentaje de impuestos, y es que eso es una tabla que va escalando el según ingreso. lo que recibiste. Puede ser el 2 el 10 creo que es 10 12 30 y algo, algo, por ahí va, por ahí yo más o menos lo leí esta mañana. El Este, cuen- impuesto, exacto, cuéntanos un poco, porque la gente a veces cree, no, yo gané 100.000 y yo voy a pagar el 12%. Y eso no funciona así, sí, aquí el impuesto está dividido primero por brackets. ¿ok? Y también tiene que ver, aparte del bracket, el estatus como va a declarar. Si declara como soltero, si declara como casado, declarando juntos, casado, declarando separado o persona cabeza de familia. Una persona cabeza de familia es una persona que va a reclamar unos dependientes. Pueden ser hijos o pueden ser los padres. A lo mejor ya tienen los hijos que ya generan ingresos y hacen su propia declaración, pero mantiene a sus padres son sus dependientes y les permite ser cabeza de familia. Entonces, Exacto, dependiendo del estatus de la declaración, de cómo va a declarar la persona, sea soltero, sea casado o cabeza de familia, ¿ok? también van los brackets. ¿Por qué? Porque tiene unos topes. La persona que gana, una persona soltera, hasta 11.600 su bracket es 10%. Y de ahí va subiendo. 10, 12, 22, 24, hasta el 37%. Pero entonces Exacto, siempre, una persona soltera es hasta 11.600, pero una persona cabeza de familia es hasta 23.200 y puede ser el mismo bracket del 10%. Entonces, exacto. siempre va a depender del ingreso y del estatus bajo el que la persona declare. Exacto, exacto, exacto. Eso es bueno aclararlo, porque muchas personas a veces piensan, y yo lo he escuchado, no, yo gané tanto y el porcentaje que yo pago, de hecho hay gente que me dice, yo pensé que todo el mundo pagaba el mismo porcentaje. Yo no, es El dependiendo de tus ingresos. ingreso. Exacto, Y Eric. del estatus con el que vaya a declarar. No es igual para el soltero, no es igual para las personas casadas y no es igual para una persona que sea cabeza de Ok. familia. Primero es el ingreso y luego el estatus. Y según esa tabla, sí, ahorita que tú dices que yo, sí, de verdad yo me esmero y trato de explicarle a las personas porque como nadie te explica, nadie te Exacto, dice cómo funciona este sistema, entonces la gente que sepa cuando cada vez que está pagando los impuestos en su trabajo, cada vez que le hacen las retenciones del impuesto, sepa a dónde se va todo ese dinero. ¿Por qué? Porque si tú ves exacto, la W2 hay una parte que es el impuesto federal, hay otra parte que es el Social Security, hay otra parte que es el Medicare, y hay otra parte que es el impuesto en el estado de Illinois. Vivimos en un estado que el impuesto es el 4,95% de tu ingreso. No es igual para todo Estados Unidos. Florida no tiene impuesto estatal, Texas no tiene impuesto estatal, Nevada, Tennessee, hay ciertos estados que no tienen impuesto hay que estatal. mudarse para allá, hay que mudarse para allá. Aquí donde, aquí donde vivimos, el impuesto es el 4,95. Entonces, si tú sumas 10%, que es lo mínimo por una parte, más el 6,2 de Social Security, más el 1,45 del Medicare, más el 4,95, allí la persona dice, no, no, pero es que a mí me descontaron todos los impuestos, pero una parte se va a tu social, una parte se va a tu Medicare y otra parte cumples con pagar tu impuesto federal y otra parte el impuesto estatal. Exacto, La gente sepa a dónde se va el dinero y cómo se distribuye el pago de los impuestos. No todo es impuesto federal. exacto, totalmente. Pasa, sí, pasa mucho con las aplicaciones. Siempre les explico. Acuérdense, cuando ustedes trabajan con las aplicaciones, nadie les retiene impuestos. Todo ese impuesto lo tienen que pagar ustedes. Entonces ahí le saco Exacto, la cuenta a la persona y le explico, mira, de aquí te toca pagar esto, te toca pagar esto. ¿Por qué? Porque nadie te retuvo. Si tú hubieses trabajado, tú hubieses tenido un empleador, el empleador aporta tu otra parte de Social Security y tu otra mitad del Medicare. Entonces, si exacto. trabajas por cuenta propia, te toca cubrir toda esa parte de los impuestos, tanto lo que le tocaba a tu empleador como lo que te corresponde a ti. Erika, para cerrar el tema del CEL, tengo esta pregunta que me hizo una seguidora que es emprendedora. Yo le encontré un poquito de sentido a esto, ¿no? De hecho, yo lo voy a empezar a aplicar. Mira, emprendedores que reciben dinero, y que de repente no quieren batallar con hacer esa relación. Personas que trabajan como empleado independiente, lo hacen con 1099 y reciben CEL y reciben dinero. Han ideado la forma de utilizar la plataforma Square para
que de forma independiente todos sus pagos se hacen a través de un link de pago. Con esto me lo explica y de hecho yo le tomé la idea. Con esto se evitaría el tener que estar haciendo esta comparación o estar chequeando mes a mes en el banco cuáles son mis ingresos comerciales, sino que todos los ingresos comerciales lo hace a través de vía Square, a través de un link de pago, y Square envía una 1099 por todos esos ingresos. Eso está bien. Eso es viable que las personas emprendedoras que aún no quieren registrar su empresa, pero sí quieren declarar sus impuestos, sino que lo hacen a manera de empleado independiente, como a través de una W9, podrían recibir todos sus pagos comerciales a través de esta plataforma que te ofrece ese servicio de link de pago a través de ellos. Te voy a explicar qué es lo que pasa con eso. Y está Square, está Stripe. Hay muchas aplicaciones que te permiten recibir pagos, Ujú. porque trabajas de forma independiente y nadie te retiene. O sea, nadie te va a dar. Exacto, Exacto, no tienes una persona directa que te va a dar una 1099 Non-Employment Compensation, que se llama una 1099 NEC. Estas plataformas de pago, que hay muchas, las principales, bueno, tú nombraste Square, yo te recomiendo otra que es Stripe. Bueno, no la recomiendo, la conozco. ok, Entonces, cuando recibes los pagos a través de esa plataforma, ellos te generan una 1099K. ¿Pero por qué? Porque ellos son el intermediario entre tú y el banco para recibir el dinero. ok, Pero si hubo una persona que no te quiso pagar por Stripe porque no tenía tarjeta, sino que te hizo un pago por Zelle, esa transacción va a quedar por fuera. exacto. Entonces, ¿cuál va a ser el soporte? Siempre los estados de cuenta de banco. Por Ok, supuesto, todo lo que entró por Square o por Stripe o por cualquier otra plataforma de pago, ok, ¿verdad? Ellos todo va reportado al banco, entonces no es necesariamente vas a reportar las transacciones dobles, porque ahí vas a ver en el estado de cuenta todo lo que fue depositado a través de Square. exacto, Pero si hubo una persona que no tenía, entonces te puede quedar un ingreso por fuera. Siempre, el exacto. soporte fidedigno. Siempre hay, a menos que la persona sea enérgica y diga, mira, la única forma de cómo yo recibo los pagos es a través de este link de pago y listo. Y Sí. ya, no recibo dinero si no es a través de esta plataforma. Y a la hora de cualquier cosa, igual, el estado de cuenta, yo te digo algo, yo siempre le pido a mis clientes que trabajan con aplicaciones, tengo fotógrafos, eh, muchas personas que prestan servicio de forma independiente, como dices Ujú, tú, que son emprendedores, usan estas plataformas de pago, ok, le da su 1099K, que es la que genera porque es un ok, intermediario, por eso se genera la 1099K, pero yo siempre le digo que traiga el estado de cuenta, porque todo tiene que coincidir, porque si yo llego a guiarme solamente por la 1099K ok, y por X, oye, esa persona tenía un ingreso en la cuenta de banco, cuando tenga un problema con la declaración que le gana una auditoría, mire, aquí faltó un ingreso, usted no declaró el ingreso completo. ah, Y eso no sale ahora. pues sale al En este tiempo. año 2025, disculpa, Alberto, este año 2025, todavía hay personas que les están llegando auditorías y revisiones o reajustes de sus declaraciones del año Oh, 2020. wow, Personas que están recibiendo el estímulo del año 2021, que no lo ok, recibieron en ese momento cuando presentaron su declaración y ajustes de un ingreso que le faltó declarar a una persona porque se le olvidó reportar una 1099 que hizo DoorDash y solamente hizo $700 y a la persona se le olvidó. En declaraciones del 2022, y mira la fecha que estamos. Entonces, eso no es mm, un efecto inmediato que la IRS va a exacto, revisar y se va a dar cuenta. Puede que nunca lo revise, pero si lo revisan, entonces yo siempre guardo mi respaldo y le digo al cliente, traiga los estados de cuenta que todo tiene que coincidir, exacto, porque exacto, así ese va a mismo. ser, ese va a ser el soporte para que el cliente después no diga, mira, no contabilicé este ingreso y le Ok, toque modificar la declaración. Había una pregunta por allí que tenía que ver con eso. Mira, si ya yo presenté la declaración y ahora recibí otra forma que no incluye en la declaración, esa declaración hay que enmendarla. No es que va a ser una segunda declaración. ok, La primera declaración, que es la que hizo, se tiene que corregir y se llama una enmienda. Sobre esa ok. declaración que se hizo, se hace otra incluyendo esa forma que le faltó.
Ok, amigos, les quiero recordar que las preguntas las pueden dejar aquí en este círculo que está en la parte inferior derecha, un círculo con un signo de interrogación. Ustedes pueden dejar ahí su preguntita y al finalizar yo las preguntas que tengo acá que dejaron los seguidores, vamos a responder las preguntas de ustedes con mucho gusto. Erika, ¿qué hay de nuevo con las aplicaciones? ¿Hay algún cambio con las aplicaciones DoorDash, Lyft, Uber, Instacart? ¿Hubo alguna actualización o se van a seguir declarando de la misma forma? Se van a seguir declarando de la misma forma. Cada vez hay más aplicaciones, todos los días escucho aplicaciones nuevas, más diferentes a las ya conocidas, muchísimas, muchísimas, que son 1099, que es servicio de transportación de paquetes, eh, un trabajo eventual. Cada vez hay más aplicaciones, la forma, estás obligado a presentar tu forma 1099 que te hayan dado de cualquier aplicación que hayas trabajado, de Aplicación. delivery, de personas, de un trabajo de un tercero que te contrató para un trabajo en específico, igual están obligados a presentar la declaración de impuestos. Y los requisitos W9, su permiso de trabajo, su social, la 1095 si tú en el mercado de salud, eso es igual, ¿cierto? 1095A. Hay personas, 1095A. hay personas que tienen 1095C y 1095B, que esas son cuando tienen los seguros por sus trabajos, sus seguros Ah, ok, médicos a ok, través de ok, su empleador. ok. Pero la obligatoria de incluir en la declaración, porque va relacionada con su ingreso, es la 1095A. Ok, Erika, el año pasado vimos un incremento en muchos creadores de contenidos por TikTok y también preguntaron eso. ¿Cómo declaro lo de TikTok? Yo sé cómo hacerlo, obviamente, pero bueno, tú eres la experta. Y este año que pasó hubo muchos emprendedores que monetizaron por TikTok y monetizaron a veces mucho, mediano o poco. ¿Cómo es la declaración a través de TikTok? Que por ahí también me preguntaron esto. Ellos te mandan igual tu forma que con la que tienes que declarar, acuérdate. Es una 1099 lo que te generan las plataformas por todo el dinero que te pagaron. ¿Por qué? Porque ellos así como te tienen, te dan tu forma para que tú la declares en un ingreso, esa misma forma es el soporte de ellos para deducirlo como un gasto de la empresa. Exacto. Entonces siempre va a haber una 1099 que a una persona le reporta el ingreso y a otra persona le reporten sus gastos. Exacto, exacto. Y si esta persona a través de esta plataforma no llegó al umbral, que son $600, tiene que declarar igual, aunque sean 590. De, el deber ser sería que lo declarara, pero no tiene nada que lo Ok, obligue. ok, perfecto, exactamente. Erika, declaración como casados, dependes, hijos, madres, padres, tíos, hermanos. Es un chiste, ¿no? Pero te hago la pregunta. ¿Declaración como casado es obligado o la gente puede estar casada y hacerlos por separado? ¿Cómo trabajar la parte de los dependientes? Sabemos que a veces cuando son casados, si declaran juntos, bueno, los niños entran o los hijos entran como dependientes dentro de la declaración en conjunto, pero cuando lo hacen por separado, a veces hay como que este conflicto. ¿Quién va a declarar a los niños? ¿Tú o yo? ¿Cómo es, cómo es el rollo? Te explico. Las personas que están casadas solamente tienen dos opciones para presentar la declaración, que las casado declarando juntos o casado declarando separado. Hay diversas razones por las que las personas a veces deciden declarar casados declarando separados. Pero ¿qué sucede? A veces la gente dice, no, no es eso de que yo puedo escoger quién declara a los niños. ¿Qué sucede? Cuando la gente declara casada declarando separado, pierden el crédito de los niños. Mm, Entonces, la gente dice, bueno, declaro casado, bueno, que mira, ya tengo más de 6 meses separado, aunque aún no me he divorciado. Y el esposo, el otro cónyuge, no puede tener la misma dirección para que la persona sí pueda declarar a los dependes y que tenga el soporte de que sí tiene más de 6 meses separado. mm, Entonces, eso mm, es todo un tema. Entonces, cuando pasa eso, a veces la gente solamente asiste en un proceso de divorcio, presentan los impuestos como casados, porque de una u otra forma es donde se benefician, pueden incluir los niños y no salen como tan, a la hora de pagar los impuestos, no les afecta tanto. ¿Por qué? Porque se juntó el ingreso de los dos, calificaron para la deducción estándar y pudieron obtener completos los créditos de los niños. A veces cuando la gente no se pone de acuerdo, entonces no, bueno, vamos a declarar separados, porque
Tú estás por tu lado, yo voy a declarar lo mío. Bueno, y si tienen niños, Ahí pierde la persona el que reclame crédito. los niños va a perder el crédito igual de los niños. ¿Por qué? Porque la ley establece que las personas que declaran casados, declarando separados, pierden el crédito de los niños. Excelente. Así está establecido en la ley. Para que uno de los padres pueda declarar a los niños y sea el estatus de cabeza de familia, tiene que poder comprobar que tiene más de 6 meses viviendo sola, separado de su esposo. Erika, también me preguntaron, Entonces, mira, yo ahí gasto es donde mucho. uno empieza a pedirle cierta documentación. No, 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 dale, yo te estoy escuchando, tranquila. Ah, ok. Pensé que se había congelado Sí. la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? A veces los padres sí están separados, pero, ay, no, vivimos en la misma casa, pero no, cada quien va a hacer los impuestos por separado. Entonces ya cuando tú les explicas, bueno, mire, se declaran separados, no, que yo voy a declarar los niños. Si están casados y tienen la misma dirección y van a declarar con la misma dirección, van a poder hacer los impuestos casados declarando separados, pero van a perder el crédito de los niños. Entonces Mm, ahí uno empieza a pedirle la documentación. No, ¿con quién viven los niños? No, los niños viven conmigo. Bueno, necesitamos dirección. el récord escolar donde aparezca el nombre del niño con la dirección de la mamá o la dirección del papá del que los vaya a reclamar. Hay que tener todos los soportes porque precisamente el crédito de los niños son $2.000 si a la persona le corresponde pagar. Y si la persona va a recibir un reembolso, el crédito para los niños son 1.700 reembolsables. Comparado Ok, con el año pasado, el año 2024 o 2023, porque ahora estamos haciendo la declaración del año 2024, eran 1.600. ok, Solamente subió ok. $100. Entonces, el crédito de niños es $2.000, de los cuales solamente 1.700 son reembolsables. Mm, buenísimo, excelente. Erika, también me hicieron esta pregunta. Mira, yo tengo una mascota y la mascota, mira, eso es un gasto, la clínica, las vacunas, esto, lo otro. Yo sé la respuesta. Mira, las mascotas pueden ser un depende, se pueden declarar. Si la mascota es calificada como un servicio ¿Ok? que es para una condición especial, ciertos gastos aplican de la mascota, pero no se puede reclamar como un depende. Exacto. O sea, ciertos gastos de las mascotas aplican porque es Cuando un perro de es, servicio, cuando porque es es una un, mascota que cumple esta función de servicio que por ansiedad, por depresión, porque la persona de repente tenga alguna discapacidad, ahí pueden taxarse algunos gastos de la mascota, más sin embargo, pero no es un no es un depende. depende. Dice, Exacto. no, pero es Por que eso ejemplo. gasto más que un niño. Pero no, mascota, todavía no hemos llegado a ese punto que se permita incluir la mascota como Pronto, depende. pronto, pronto. Erika, dependes madres, padres, sabemos que con el tema del paro humanitario, muchos padres llegaron acá a los Estados Unidos y también gente que entró con visa y son padres que no trabajan, que no ejercen ninguna labor, sino que están en la casa y los hijos les están cubriendo sus gastos. Podrían ser dependes, tendría algún efecto positivo en cuanto a reembolsos para la persona que declara o simplemente no genera nada. Sí, sí están los padres, entraron por parol, la forma como tengan los papás, pero tengas un seguro social, puedes incluir a tus padres en la declaración de impuestos, como un otro depende se llama. Y Ok, son $500 de crédito. ok, Entonces, si son papá y mamá, son $500 de papá, $500 de mamá, más los 2.000 de los niños, ok, todo va sumando. Sí, sí ayuda. Un crédito de los padres, ok, ¿verdad? Que son personas mayores y que no trabajan, lo puedes incluir en la declaración siempre y cuando tenga seguro social ok. o un ITIN, ¿verdad? Que tú puedas comprobar que tú cubres más del 50% de su manutención, no necesariamente tienen que vivir contigo. Los padres son los únicos dependes que tú puedes incluir en la declaración Que no y tienen que no es vivir contigo. requisito que viva en tu misma casa, pero son tus Ok. padres, son $500 que te puede dar de crédito. Erika, ¿hasta qué edad los hijos son un depende? ¿Hasta qué edad uno puede declarar a los hijos como dependientes? ¿Hasta qué edad Te explico. de los hijos, no? De los hijos. Te explico qué sucede. Para reclamar el crédito de niños, que son los $2.000 que te comenté, es hasta los 17 años. Ok, Pero tú puedes reclamar tus hijos siempre y cuando estén estudiando hasta los 24 años. Pero el, ok, el crédito va a ser como otro depende, $500. ok, Pero exacto. el crédito de niños, que son los $2.000,
de los cuales 1.700 son reembolsables, es hasta la edad de 17 años. Ok, Se considera niño. ok, Igual tus hijos, así estén en la universidad y tú cubras su manutención, no vivan exactamente en la casa, menos de 24 años, ok, lo puedes incluir en tu declaración de impuestos. ¿Cuándo puedes ok, incluir un hijo? Hasta la edad que tenga, cuando esté considerado que es discapacitado. Ahí sí no hay ok. límite de edad para incluirlo como tu dependiente, pero los hijos los puedes incluir hasta los 24 años. No sé, la persona discapacitada, cuando el hijo tiene una condición de discapacidad, no sería un otro dependiente, sino un dependiente regular, como si fuera un niño eterno. Va a ser calificado como un dependiente, lo vas a poder incluir en la declaración. No ¿Ok? importa que ya tenga más de 24 años porque tiene una disabilidad, pero hasta los 24 años es que lo puedes incluir Ah, ok. como tu dependiente. Ah, Si porque sí, tiene, luego, sí, ya te entendí, porque vi un caso de alguien que aunque tiene una discapacidad, se individualiza de los padres. genera ingreso, Eh, no, no sé, pero vi un caso de alguien que por el tema de, porque esta persona tenía un hijo con discapacidad. Tiene un hijo con discapacidad, pero se casó con una persona que generaba muchos ingresos. Pero entonces, al casarse y tomar las riendas, este chico no calificaría para subsidios y para ayudas del Estado, porque el ingreso, como es una declaración en conjunto, entonces tendrían que lo individualizaron, o sea, él tuvo que ser algo aparte. Seguramente como recibe dinero del gobierno, me imagino yo, ayudas del Estado, entonces tuvo que hacer su declaración aparte. Ya tiene 25 años, claro está. Entonces, esto es para que no afectara, porque ciertamente si la persona gana mucho dinero, los gastos médicos y manutención de este chico con discapacidad a los 25 años iban a ser bastante altos, no iban a ser bajos. sí. Siempre hay casos, cada caso Sí, siempre tiene como que sí, dice una excepción o una condición. Siempre hay exacto. que analizar cada caso, pero en general los hijos son dependientes hasta los 24 años, se Ok, considera niño hasta los 17 y mientras esté estudiando lo puede incluir en la declaración hasta los 24 años como otro depende. Solamente va a tener crédito de niños hasta los 17 años es que se considera. exacto. Erika, te voy a hacer esta pregunta que tiene que ver parte migración, parte con taxes, porque la gente la está preguntando. Y es sobre todos estos cambios que se están dando en la actualidad referente en materia migratoria con el TPS, con parol humanitario. Parol humanitario no lo van a extender. Mucha gente no metió asilo, no metió TPS, no va a tener permiso de trabajo renovable. No se va a renovar el permiso de trabajo, por lo consiguiente, también el TPS está en la misma condición. Pregunta, si el permiso de trabajo no está vigente, no se puede declarar o sí se puede declarar bajo esa condición. Sabemos que la persona puede sacar un IT number y comenzar a hacer su declaración en base a ese, pero en el proceso como tal de no tener un permiso de trabajo, de tener un social y el permiso de trabajo estar vencido, puede declarar igual o hay una condición que tiene que estar vigente el permiso de trabajo. Si genera ingreso, la persona tiene que declarar. Más que todo está relacionado con el ingreso, más que con la vigencia. ¿Qué sucede? Que para créditos Ok, sí es muy importante que esté el permiso de trabajo para poder reclamar los créditos, ok. pero la obligación no la pierde porque su permiso de trabajo esté vencido. Si generó ingreso, está obligado a presentar la declaración de impuestos. Lo que ¿Sí, pierde sí es me explico? claro, lo que pierde es el derecho, por ejemplo, si yo tengo como depende mis hijos y me van a dar, debería recibir 3.000 o $2.000 por mis dos hijos y de repente mi permiso de trabajo está vencido, yo no tengo acceso a recibir ese reembolso, ¿cierto? Es lo que, es lo que establece la ley como tal, que tiene Ok, que estar el permiso de trabajo vigente, pero eso no lo exime de presentar la declaración de ingresos, exacto. perdón, la declaración de impuestos si obtuvo Ok, ingresos, indistintamente esté vigente o no esté vigente. ¿Qué sucede? Que muchas veces cancelan a la persona de los trabajos cuando se le vence el permiso de trabajo, exacto, ¿verdad? Ahí es donde, como te dije ahora, van a haber siempre casos que son excepciones. Entonces, exacto. ¿qué es la Sí, pero obligación? tú Presentar sabes que la por lo menos, declaración. tú sabes, disculpa que te interrumpa, tú sabes que en el caso del TPS y el parol, esta gente va a declarar lo del año 2024 cuando sus impuestos cuando sus documentos, en el caso del permiso de trabajo, estaba vigente, pero ya no va a estar vigente.
Por ejemplo, en el caso de la gente de parol, vamos, no nos metamos tanto con TPS porque TPS casi que da con la misma fecha, casi que ya uno ya termina ya termina ya el season de declaración de impuestos, que es abril 2, por ejemplo, o septiembre, 9 de septiembre o 2 de septiembre que vence los del 2021. Hablemos del parol humanitario que no se renovó y la gente no metió nada. Entonces, esta gente pierde el derecho a recibir el reembolso por no tener su permiso vigente. Pero entonces sabemos que este ingreso fue del año 2024, cuando tenía su permiso de trabajo vigente, pero ahora lo tiene vencido, cuando le toca declarar. Por eso, si la persona generó ingresos, está en la obligación de Ok, presentar su declaración. En ese momento, ¿verdad? Si va a reclamar algún crédito, ahí hay que analizar cada caso en particular. No me atrevo a decir, no, va a perder los créditos y no va a poder reclamar nada. No, exacto, porque ok, cada caso, es diferente, dependiendo de lo que suceda allá, mira, calificó para este crédito, va a perder este crédito porque su permiso de trabajo no está vigente, ok, pero como generó ingresos, la obligación de declarar siempre la va a tener. ok, ok. Entonces, ahí no se Erika, puede, o sea, ahí prevalece la ley de impuestos en exacto, cuanto al pago exacto, sobre migración, porque acuérdate, exacto. no dice la ley tiene que tener un seguro social para declarar, no, dice toda persona que genere ingresos está obligada a presentar una declaración de impuestos. Ahí no dice que tenga seguro social, por eso es que existe el ITIN para las personas que no califican para un seguro social, puedan declarar los impuestos, puedan declarar el ingreso que percibieron. Y la persona que tenga ITIN number, sí tiene derecho a recibir los reembolsos. Si pagó la cantidad de impuestos, Ok, posiblemente reciba su ok, reembolso. Acuérdate que siempre va en función cuando reciben reembolso, porque tienen niños que tienen seguro social, entonces ahí califican. exacto. Entonces siempre hay cada caso, pero en rangos generales, si la persona declara sus impuestos con su ITIN, no habría, y pagó impuestos de más, va a recibir reembolso. Ok, Pero si quedó debiendo impuestos, también tiene que pagar. O sea, no todo el tiempo se recibe reembolso, ¿no? exacto. Siempre va a Todo depende depender. de cada situación y y Exactamente. cómo te ha ido este año. Mientras más ganas, bueno, no suele ser que recibas mayor reembolso. Recibes menos reembolso o a veces no recibes A veces nada. te corresponde pagar porque en Ajá, el transcurso del año no pagaste suficiente impuesto, entonces te toca pagar la diferencia. exacto. Erika, ahí una vez que declares tus impuestos, sabemos que hay convenios de pago. Hay este año convenios de pago para las personas que de repente superaron sus expectativas y pensaron que iban a pagar apenas 1.000 y resulta pasa y acontece que les toca pagar cierta cantidad, 5.000, $7.000. Hay planes de financiamiento. No es un plan de financiamiento, es un convenio de pago. Es un convenio de pago que se puede hacer. Sí, sí se podrá hacer este año también. Sí, todos los años tú puedes hacer un plan de pago. El IRS te da hasta 72 meses para Wow. pagar, o sea, 6 años. Pero ¿qué le digo yo a veces a las personas? No vale la pena que hagas un acuerdo de pago con tanto tiempo porque todo eso, mientras debes impuestos, te va a generar intereses. Así tengas un acuerdo de pago, ahí te estipulan los intereses. Hacer un acuerdo de pago cuesta. El mismo IRS por procesar el acuerdo de pago te cobran como que son $107. Entonces Ok, tú puedes llamar y hacer el acuerdo de pago, pero el acuerdo de pago también cuesta dinero y te va a generar exacto, intereses hasta que lo termines de pagar. exacto. Entonces siempre le digo a las personas, estamos todavía en un tiempo, fíjense, tenemos 2 meses todavía antes que termine la fecha límite, que traten de presentar su declaración, porque si les corresponde, si les va a tocar pagar impuestos, pues les dé tiempo de planificarse y hacer su plan de pago con tiempo, ¿verdad? Ok, Y que sepan desde ahora que antes del 15 de abril posiblemente pues no te toca pagar $2.000. Bueno, sé que tengo que hacer un acuerdo de pago porque no tengo los $2.000, pero sobre eso vas a pagar intereses. ok, Entonces, yo sí los insto que vengan pronto siempre a hacer su declaración de impuestos ok, para que tengan, por ejemplo, mínimo 2 meses. Ah, bueno, 2 meses no lo puedo pagar. Ok, ya yo sé que tengo que hacer un acuerdo de pago. Abono ahora X monto y hago el acuerdo de pago por la diferencia, porque siempre exacto, va a generar intereses. Tienes exacto. hasta 72 meses, o sea, 6 años para pagar una deuda de dos No es la mil dólares. idea, no es la idea, no es la idea. Exacto, porque entonces, ¿cuánto vas a pagar de intereses en todo ese Exacto, tiempo? La gente dice, los intereses del IRS son muy altos. No, no son muy altos, pero a fin de cuentas siempre son intereses.
Exacto. Amigos, recuerden que ya casi estamos haciendo las preguntas a Erika, las que ustedes dejen acá en este círculo que está en la parte inferior derecha, un círculo con un signo de interrogación. Déjennos las preguntas allí, que ya las vamos a responder, porque ya tengo la última pregunta para Erika de nuestros seguidores, y es: ¿hasta cuándo hay chances de hacer la declaración? ¿Hasta cuándo tengo chance de presentar mi declaración de impuestos del año 2024? Sí. Hasta el 15 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, federal y estatal. Si no alcanza declaración de personas naturales, no estamos hablando de nada de Exacto. negocios. Si la persona ve que no puede presentar su declaración antes del 15 de abril, puede solicitar antes del 15 de abril una Ok. extensión. Y allí esa extensión van a ser 6 meses. Ok. Importante, 6 meses para presentar la declaración, no 6 meses para pagar. La obligación de Ok. declarar queda hasta el 15 de abril. Todo lo que hagas después del 15 de abril, si te corresponde pagar impuestos, por supuesto, te van a cobrar intereses hasta septiembre, hasta octubre, cuando presentes la declaración. Ok. Muchas veces las personas, está pasando mucho, Alberto, del caso de los padres que no le han tramitado el seguro social a los niños y posiblemente no les llegue el seguro social antes Mm. del 15 de abril. O con las esposas, llegó primero el esposo y la esposa apenas llegó y no va a alcanzar a tener su seguro social antes del 15 de abril. Les recomiendo que apliquen por una extensión para que tengan esos 6 meses hasta Ah, para que octubre, les llegue. para Ok, que les perfecto. llegue y los puedan incluir todos en la declaración de impuestos. Ok. Erika, ahora sí vamos a responder las preguntas que tenemos acá en este circulito y otras que tengamos por allí. Tenemos la primera: la persona que me realiza los taxes me dijo que el permiso de mi hijo no era necesario, que con el social era suficiente para declarar. No se lo solicitamos, tendríamos problemas por eso. No le solicitaron El permiso el, de trabajo, pero sí tiene el social. con el social, puede, si le llegó el social sin el permiso de trabajo, puede incluir su niño sin ningún problema en la declaración de impuestos. Ok. Ya esa la respondimos. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias, ok, gracias. Lo que pasa es que ahora pusieron un formato diferente. Gracias. Mm, Si mi hija pasa su mayoría de edad este año, ¿aún la puedo colocar como dependiente para mi sí, declaración? recuerde que los hijos los pueden reclamar mientras estén estudiando hasta los 24 años. Como dependiente, que se llama un otro dependiente y son $500. Para que sea crédito de niños, que son los $2.000, de los cuales 1.700 son reembolsables, es hasta la edad de 17 años. Ok, vamos a hacer la otra preguntita. Ok, ¿cómo es el número para solicitar, para Por declarar el aquí vi mercado una de que salud? decía que es el EITC. Ese es el Earning Income Credit. Eso es para las personas que generan bajo ingreso. El IRS automáticamente, cuando estamos haciendo la declaración, el sistema lo calcula. Eso tiene unos límites. Una persona que no tiene hijos pero se considera que era de bajo ingreso, califica para un crédito. Cuando tiene 2 hijos, otro igual, depende tanto de la carga familiar que tenga como del estatus con el que declare. Se llama el Earning Income Tax Credit y es para personas que están calificadas que tienen bajos ingresos. Por eso hay gente que nunca va a calificar para un Earning Income Credit porque está por encima del estándar que se considere un bajo ingreso. A eso se refiere el Earning Income Tax Credit o ingreso o crédito por ingreso del Ok. trabajo. Es exactamente lo Aquí mismo. aquí la siguiente pregunta: ¿cómo es el número para solicitar para declarar el mercado de salud? La planilla es la forma 1095A. Ok, Pueden llamar al mercado de salud si no consiguen a su agente, la persona que les vendió el seguro de salud. Eso es, inclusive está en español, está en más de 24 idiomas y buscas seguro de salud, mercado de salud en internet, es un número 800 y ahí hablan en español y es 24 horas. ok. Mi reina, en la siguiente pregunta pregunto: si mi esposo me pasa semanal dinero, ¿eso debo declararlo? O sea, ella está recibiendo dinero. Cel. Por eso, pero si va a hacer la declaración con su esposo, eso no es una transacción comercial, Ok, ok. no es una Una transacción transacción comercial. familiar. Claro, porque le está pasando el dinero a lo mejor para que pague la renta, para que tenga dinero en su cuenta. Si no es una transacción comercial, no, Ok. no tiene que declararlo.
Otra pregunta, ¿quién califica para el crédito Sí, ETCE? que es Sí, el Earning ya, Income Tax ok, Credit, que es el crédito por ingreso del trabajo. Eso hay unas tablas y va relacionado al ingreso. Dependiendo, si la persona es soltera, tiene un límite de monto. Si la persona es casada, tiene otro límite de monto. Y si tiene niños, también. Eso se llama crédito por ingreso del trabajo. Es para las personas que tienen bajos ingresos. Y eso va en unas tablas. El sistema lo calcula automáticamente cuando estamos haciendo la declaración. Tiene unos límites. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, una persona ganó el ingreso mínimo de una persona soltera son como 18.000 y tanto. ok, Entonces, esa persona es soltera, aunque no tenga hijos o no tenga un dependiente, se considera que tuvo un bajo ingreso, el IRS en proporción a ese ingreso le va a dar un crédito. ¿De cuánto es el ok, crédito? Es proporcional, no es un monto exacto. Bueno, si yo gané tanto, me van a dar 500, me van a dar 1.000. Califico por 632, por ejemplo. Pero eso ok, siempre va a ir proporcional, no es un monto exacto. Porque depende de los ingresos, depende si tiene dependientes, depende del estatus, soltero, casado, casado declarando juntos, casado declarando separado o cabeza de familia. ok. Erika, siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Si mi permiso de trabajo vence el 19 de febrero y no me ha llegado el nuevo, ¿es cierto que el Seguro Social queda inactivo? ¿Debo declarar mis taxes antes de esa fecha o no tiene relación? No, está obligado. Si percibió ingresos y tiene su W2 o su 1099, está obligado a presentar la declaración de impuestos. Que no se guíe porque se le vaya a vencer el permiso de trabajo. Para el año 2024 estaba vigente. Muy Ok. importante, siempre le digo a las personas, para el año 2024 estaba vigente y estamos haciendo la declaración del año 2024. Mm, está bien eso, Les recomiendo Erika. que vengan conmigo o vayan con un preparador de impuestos que No, les que dé la vayan explicación. contigo, que vayan contigo. Erika, ¿qué pasa si tengo dos seguros médicos? Normalmente le ha pasado a las personas que cambian de póliza, Ujú. porque la pararon un tiempo, tuvieron enero y febrero, después se fueron a un trabajo y ya volvieron a partir de noviembre, diciembre, incluye las dos formas 1095, se las lleva a su contador para que se las incluya en la declaración. Tiene que buscarlas, sus dos 1095A. Mm, Siguiente pregunta, Erika. ¿Qué tiempo toma que llegue la devolución o el reembolso de los taxes? Normalmente, después que se presenta la declaración de impuestos, son 21 días Ok, hábiles para que la persona reciba su reembolso. Pero las personas que tienen normalmente créditos con niños, es a partir, normalmente la IRS es a partir del 1 de marzo, porque esas son declaraciones que el sistema procesa diferente. Entonces, normalmente 21 días. Muchas veces me escriben los clientes y a la semana reciben el reembolso. O sea, ellos mismos me entero antes que ellos se enteran primero que yo porque claro, ellos reciben el dinero, yo tengo que estar revisando, entonces yo a veces me dicen, no, ya me llegó el reembolso, ya tengo el dinero en la cuenta y ha pasado una semana. Pero eso es más que todo ya después del 1 de marzo. ok. Todavía los reembolsos en esta época tardan un promedio de 21 días hábiles. Siempre le digo a la persona, son 21 días. Antes de esa fecha, si lo recibe, fue porque la IRS pues se lo tramitó rápido, pero la fecha en los rangos normales y comunes son 21 días hábiles. Erika, ¿cuál es el monto por bajo ingreso? Preguntan por aquí. Sí, van unas tablas. Normalmente se considera bajo ingreso si es una persona soltera, como 18.000 y tanto, siempre va por unas tablas. No, no tengo el monto así como en la mano de cuánto se considera ingreso, pero no se preocupen, que cuando presenten la declaración el preparador automáticamente en lo que está emitiendo la declaración se da cuenta y lo emite el sistema. Eso ni siquiera es un cálculo que hacemos manual, eso lo hace automáticamente los sistemas, ya sea que hagas la declaración con tu contador o que utilices la opción gratuita, que siempre también se los digo a las personas, hay una opción gratuita que tiene la IRS Pro y si la gente pues por supuesto no es demasiada responsabilidad ponerte a hacer la declaración de pronto sin saber. ¿Verdad? Tiene Exacto. una opción gratuita que se llama el Free File. En la Ok. página del IRS, cualquier persona puede entrar y hacer su propia declaración si no le quiere pagar a un contador.
Exacto. Por ahí hicieron una pregunta de migración y Erika no, Erika es experta en taxes, tanto personales como para empresas. Ok, ella también hace taxes para empresas, lleva la contabilidad. Entonces la pregunta de migración, házmela al privado y yo te la voy a ir respondiendo, porque no tiene nada que ver con el live de ahora. Ok, por aquí dice, mi reembolso fue de 1,300 y solo me depositaron 300. ¿Qué debo hacer? Habría que revisar la declaración, porque si dice que eran 1.000, le pagó al preparador. Acuérdese que hay la opción, yo no la utilizo, que el preparador de impuestos se cobre de su reembolso. Entonces tiene Mm, que estar pendiente porque a lo mejor firmó esos documentos para que en el momento que fue a preparar los impuestos usted no le pagó al preparador, ok, sino que le dijo que le descontarán ese dinero en los honorarios del preparador de su reembolso. Normalmente eso se llama el producto bancario. ok, Yo no trabajo con el producto bancario, pero cuando muchas oficinas le ofrecen inclusive el pago del impuesto, mira, el pago del impuesto, no, perdón, el reembolso ok, por adelantado, ok, o sea, en el momento que hace la declaración, no, no tienes que esperar que el IRS te lo tramite. Nosotros te damos el anticipo, pero eso ok. cuesta dinero y te lo cobran. Erika, ya, vamos a recordar a la gente que ya que estamos casi terminando, pero que dejen sus últimas preguntitas aquí en el círculo de interrogación. Dejen sus preguntitas mientras que te pregunto otras cosas. Ya hablamos de taxes personales, ¿ok? Hay otros servicios que tú haces que son los dirigidos a empresas. Declaras impuestos de empresas, llevas la contabilidad de empresas. ¿Cada cuánto tiempo tienen que declarar las empresas? Más que todo esta pregunta te la hago porque algunos seguidores nuevos recién registraron su LLC, registraron su corporación y crearon su corporación y están recientes y van a empezar apenas a pagar impuestos. Háblanos un poquito sobre eso mientras que nos dejan aquí una preguntita en el círculo de interrogación. Dejen su preguntita aquí, porque acá en el chat se va, porque la gente va comentando y va subiendo, entonces se pierde. Entonces déjala acá en este círculo que está en la parte inferior derecha, que es un signo de interrogación. Erika, háblanos un poco a grosso modo y sabemos que ahorita el season más que todo es para la gente para los taxes personales, ¿ok? Pero también están los taxes de las empresas, que eso Sí. sigue corriendo y eso es mensual. Háblanos un poco sobre eso. Las empresas también declaran el impuesto sobre la renta anual, igual que las Ok, personas naturales. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, está la LLC de 2 miembros, declara el 15 de marzo. Las ok, corporaciones declaran el 15 de abril. Las corporaciones S o Small Corporation declaran el 15 de marzo. Y las LLC que sean de un solo miembro declaran el 15 de abril, ok, junto con la declaración personal. Entonces, ya cuando es como información tan específica, pero es importante, estamos en tax season para personas naturales y para las corporaciones también. Por ok, supuesto, las empresas tienen otras regulaciones aparte de pagar el impuesto sobre la renta. Pagan lo que es el sell tax todos los meses o el sell tax trimestral o cada 6 meses o anual, pero ese es el pago del sell tax. ok, Pero el impuesto que estamos ahora en esto que llamamos el tax season, en la temporada de impuestos, es la declaración anual de los impuestos ok, sobre el ingreso. Personas naturales y negocios. Recuerden, las LLC o las corporaciones, dependiendo del tipo, tienen una fecha diferente para declarar. O es 15 de marzo o es 15 de abril. ok, Igualmente pueden aplicar por una extensión de ok. 6 meses. Ok, ok. En ambos casos, tanto personas jurídicas o empresas o De a impuestos título personales. personal. Sí, Exacto. exactamente, sí. Erika, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo siempre hablo de ti, siempre comento de ti y la gente me hace el feedback cuando va contigo y me dice que excelente, excelente atención, me explican todo, de verdad que haces un trabajo increíble, impecable, como yo siempre lo digo en las promociones, bueno, no es que alguien te va a decir, mira, yo te hago los taxis, yo te pongo a pagar poquito y yo te lo arreglo ahí, cuando es algo tan importante y tan delicado hacer una declaración buena e importante, porque bueno, esto te sirve para que puedas poder comprar una casa, buscar un crédito para una casa, un crédito hipotecario, un crédito personal para montar un negocio. Es bien importante. ¿Dónde te podemos encontrar? Danos tus números telefónicos, correo electrónico, usuario de Instagram, todo, todo, todo. Este live va a quedar colgado, por supuesto, y vamos a colocar todos esos datos, pero dilo acá tú en este live, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están viendo para hacer su declaración de impuestos? Sí.
Me ubican, mi oficina está ubicada en Aurora. El punto de referencia que últimamente le doy a las personas para que se ubiquen y decir, no se les haga como tan lejos cuando uno dice que es en Aurora. Estoy exactamente a la altura del Outlet Mall de Aurora, Bien de los estratégico. outlets de... Mira, eso está bien estratégico porque uno va, declara contigo y según lo que uno le vayan a reembolsar, uno dice, bueno, vamos a gastarlo. Nos vamos al mall que siempre tiene muy buenas promociones. Vale la pena. La gente viene de Chicago solamente a este mall porque se consiguen muy buenos precios. Entonces, ahora le digo a la persona, ¿tú sabes dónde está el Outlet Mall en Aurora? Bueno, yo estoy a esa A altura dos del mall, minutitos de ahí, para a que 2 minutos declares y te de vayas a ahí. gastar lo que te van a devolver. Sí, mi número de teléfono me pueden escribir por WhatsApp. Sí, tardo en contestar, pero contesto. Es Exacto. 630-506-7979. Ok, En ese teléfono siempre me ubican. Me pueden mandar un mensaje de texto, me pueden escribir por WhatsApp. Bueno, en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, Mundo Financial. así mismo es. Bueno, Erika, no tenemos más preguntas aquí. La gente creo que quedó. Es que yo recaudé varias preguntas de los seguidores que me habían hecho. Y de verdad que creo que reunimos todos esos detallitos importantes que la gente quiere saber sobre cambios, sobre Cell, que era la gente tenía muchas preguntas sobre esto. Bueno, en fin, ¿hay algo más que agregar que tú creas que dejamos por fuera que sea una información importante? Pienso que siempre deben buscar eh, la información. No se dejen solamente guiar porque les digan que les van a dar un reembolso mayor. Eso no lo determinamos nosotros. Eso es lo que la persona le corresponda declarar. No se dejen llevar porque les digan que les van a recibir más. No, sean bien cuidadosos en buscar un preparador de impuestos o un contador que esté registrado en el IRS, que le firme la declaración de impuestos. Muy importante, ¿por qué? Porque a veces le hacen la declaración, no le firman la declaración, hace como que la declaración la hizo la propia persona. Entonces, uno como contador debe firmar la declaración, porque Exacto. uno tiene que también parte de responsabilidad. La responsabilidad tiene el contribuyente, pero nosotros como contadores también tenemos responsabilidad. Que sean bien detallistas y sean bien cuidadosos de buscar la persona indicada, de pedir referencias, de buscar la persona en Google, de buscar las redes sociales, buscar teléfono, buscar información, porque últimamente, pues lamentablemente he visto muchas situaciones en que las personas pues las han engañado cuando hacen la declaración de impuestos, no reciben el reembolso, les cobran el dinero de lo que iban a recibir, les cobran los honorarios, entonces la persona dijo que iba a recibir un monto y no le llegó ese monto. Esto es un trabajo que se presta pues para muchas cosas, entonces siempre busquen una persona profesional que esté registrada en el IRS, que tenga referencia, que tenga su página, que les firme la declaración cuando estén reunidos con él o si lo hacen online, que ustedes reciban esa información. ¿Quién fue la Ok, persona que declaró? ¿Cuál fue su número de preparador? Todo eso sale en la parte de abajo de la declaración. Tiene que estar exacto. firmada, porque el contador también tiene cuota de responsabilidad. Usted es responsable porque la firma, pero su preparador también por la información que colocó allí. Esa es Eso. mi principal recomendación. Ok, Erika, de verdad que gracias por siempre cada año brindarnos esta excelente información referente a impuestos y que de verdad que es un valioso live con mucha información de actualidad, porque es que en la actualidad hay tantos cambios ahorita hay tantos cambios que uno tiene que estar como que cuatro ojos con todo lo que se refiere y más en este caso como lo es se me confunde, este season tax. Es que estoy aprendiendo inglés también, entonces ya se me está enredando, no mentira. Esta temporada de impuestos acá en los Estados Unidos. Erika, muchas gracias. Siempre tú tan dispuesta a brindarnos información. Esta es la temporada donde tú tienes más trabajo y sacaste un tiempecito para nosotros. De verdad que te lo agradecemos enormemente. Este live va a quedar colgado por acá por New Latinos TV y te voy a colocar como colaboradora para que lo tengas también en tu perfil de Mundo Financial. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias y siempre estamos a la orden para aportar a la comunidad y dar información precisa, cierta y oportuna. Ok, mi reina. Un abracito. Tú tienes una X por aquí. Yo me quedo acá 2 minuticos con nuestros seguidores. Bueno, amigos, ella fue Erika Hoyos de Mundo Financial. Como ya la escucharon, este live va a quedar colgado aquí. Y y sería bueno que lo compartiesen
porque si tú vives en los Estados Unidos, este live es un live de mucho valor con toda la información referente a impuestos para declarar el año 2024 en este año 2025. Es importante, mira, creo que respondimos todas las preguntas que ustedes tenían allí pendientes, que me enviaron también al DM. Mucha gente me envió preguntas y traté de resumirlas acá para poderlas contestar en un tiempo prudencial, pues sabemos que Erika también, mira, son las 9:14 de la noche y ella está en su oficina ya pegada trabajando y nos brindó este tiempito maravilloso. Así que bueno, durante la semana tendremos live con abogados para hablar de ese tema que a ustedes tanto les encanta, como lo es el tema migratorio que tenemos por ahí. Por aquí saludos Taimai, saludos Mundo Financial, gracias, ella no es el tren. Felicidades, los buenos mamás, exactamente, así mismo es. Bueno, mi gente, feliz noche, feliz lunes, así que aprovechen el tiempo al máximo, hagan las cosas como las tiene que hacer, así que ya saben, nos vemos mañana.